En la última cena, levantando la mirada al cielo, dijo Jesús: Padre Santo, no ruego solamente por mis discípulos, sino también por los que, gracias a su palabra, crean en mí, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. También ellos están en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que lleguen a la unidad perfecta. Quiero que los que me confiaste estén conmigo donde yo esté para que contemplen mi gloria. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 20 al 26. La unidad es el mayor deseo de Dios para su iglesia y para todos aquellos que creen en Él. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 20 de mayo, año 2021. Simplemente por no saber de ti. Ese capítulo 17 del Evangelio según San Juan, a partir del verso 20 hasta el 26, nos coloca a pensar otra vez en esa sintonía de los deseos de Dios. Pensemos hoy en esa posibilidad, los deseos de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué desea Dios? Y yo creo que la persona que le enseñan a amar a Dios y a hacer la voluntad de Dios, le gustaría cumplir los deseos de Dios para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para hacer tanto bien en una sociedad cuando contamos con unas personas que cumplen los deseos de Dios, como cuando alguien toma muy en serio su religión y dice yo quiero ese deseo de glorificar, de darle gusto a Dios, de no ofender a Dios. Tenemos una parte del Evangelio de Juan que nos coloca en esa sintonía. El Hijo de Dios ora para que los discípulos logren la unidad. El Hijo de Dios ora para que los discípulos logren la contemplación de su gloria. Jesucristo ora para que los discípulos tengan amor y sean transparencia de Él en el mundo. Ese es como los deseos de Dios. Eso es lo que quiere Dios, que vivan unidos, que sean uno, como Él y el Padre es uno, y ora por esa realidad de la unidad. San Juan Pablo II, en un discurso muy hermoso que encontré en la biblioteca digital de San Juan Pablo II, ese discurso inicia con una frase de esas en latín, un aforismo latino, y la frase dice ut unum sim en latín, oración que quiere indicar que todos sean uno, ut unum sim, solamente tomando esa partecita que son los deseos de Dios, que sean uno. Y decía el santo en su alocución que cuando las personas creyentes oran unidas, la meta de la unidad parece más cercana. Es decir, la fuente para que la persona permanezca unida es Jesucristo, que Él lo pide a través de la oración. En ese mismo Jesucristo, como la Biblia lo presenta, es el mismo ayer, es el hoy y es siempre. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, decía el santo San Juan Pablo II. En ese camino hacia la unidad de la Iglesia, que ha sido un camino bastante tormentoso, difícil en la historia de 21 siglos de la Iglesia Católica. Han habido siglos y momentos difíciles de personas que no guardan la unidad, personas que atacan la Iglesia Católica, personas que odian la Iglesia, personas que dan falso testimonio de la Iglesia, personas que quisieran acabar con la Iglesia. Entonces el Hijo de Dios sí tenía razón en decirle al Padre Celestial, levantando los ojos, la mirada al cielo: Padre Santo, te ruego para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Por qué?
porque Jesucristo tenía la razón, la unidad es difícil de combatir. Es mucho más fácil dispersar y dañar una comunidad cuando no están unidos, cuando no es oración, cuando no son hermanos, cuando no se tiene ese sentido común del altruismo. Por eso San Juan Pablo II tenía la razón cuando dijo: el camino hacia la unidad corresponde a la oración. Si los cristianos y las personas creyentes, a pesar de las divisiones, a pesar de tener defectos, saben unirse cada vez más en la oración en torno a Cristo, entonces aparecerá la conciencia, crecerá de que es menos lo que nos divide que lo que nos une. Es decir, cómo podemos ser una verdadera iglesia, una buena iglesia católica, un buen grupo, un buen movimiento. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con la oración en torno a Cristo, pidiéndole esa gracia tan grande y tan especial. Es la unidad, que todos nos conservemos en la unidad, que cada persona no coja a caminar por su lado, ni a opinar por su lado, ni a barrer con gente, porque yo necesito es sobresalir, y entonces al sobresalir tengo que acabar con los demás. Ahí ya no funciona. Ya el evangelio por ese lado ya no funciona. El Papa emérito Benedicto XVI, en un discurso en el año 2005, el Papa emérito decía que la unidad no es absorción ni fusión, y tomaba eso del evangelio: que sean uno para que el mundo crea, que sean uno para que el mundo les crea. Es que el mundo no le va a creer a un poco de personas divididas, o el mundo no le va a creer a un poco de personas envidiosas, que se persiguen, que tienen complejos los unos con los otros, que hablan muy mal el uno del otro. Entonces ahí ya no hay iglesia. Miren eso tan inteligente y tan profundo del Papa emérito Benedicto XVI. La unidad en la iglesia no es absorción ni fusión para que todos sean uno y les crean, decía el Papa. Y ponía como ejemplo al apóstol San Pablo, que le pidió a los hermanos de Filipo que vivieran unidos para que pudieran evangelizar y vivir como iglesia, para que les crean. Oiga lo que le dijo San Pablo a los que vivían en Filipo. Está en la Biblia, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 2 al 5. Decía San Pablo: colmen la alegría, siendo todos de un mismo sentir. Ahí está, vivan unidos. Sean todos de un mismo sentir, porque todos creen en Jesucristo. Todos van a misa, todos comulgan, todos rezan el rosario, todos creen en lo mismo. Pregunta del año: ¿y por qué se odian tanto? ¿Y por qué se persiguen? ¿Y por qué se tiene envidia? Eso no se entiende. ¿Será que eso es fe o eso es diablo? Más adelante el Papa Benedicto va a hablar de cómo aparece el diablo, y lo hace el Papa también Francisco. Colmad mi alegría, decía el apóstol San Pablo, con un mismo amor, con un mismo espíritu, con unos mismos sentimientos. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. Eso es un consejo excelente para ser un buen creyente, un buen católico, tener una iglesia muy buena. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. Vivan en la concordia, vivan en la unidad. Y a los que vivían en Galacia, el apóstol San Pablo también les mandó su recomendacioncita. Está en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. A esos que vivían en Galacia les recordó de vivir el mandamiento del amor, a caminar según el Espíritu para evitar las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne según San Pablo? Las discordias entre las personas, los celos, las rencillas, las divisiones, la envidia. Entonces San Pablo dice: vivan según el Espíritu, vivan según el mandamiento del amor y caminen según el Espíritu de Dios. El Papa Francisco, en una homilía, un 18 de marzo del año 2016, decía una frasecita interesante: que haya comunión en la iglesia, porque es lo que pide Cristo, que todos sean uno, que haya comunión. ¿Cómo se va a lograr? Decía el Papa Francisco: la comunión es esencial. Si hay comunión, hay una iglesia muy buena y muy fuerte. ¿Cuál es el enemigo? El enemigo de Dios y del hombre se llama diablo, dice el Papa Francisco. No pueden nada contra el evangelio si están unidos.
contra la humilde fuerza de la oración y de los sacramentos, pero puede hacer mucho daño cuando no hay oración, cuando no hay vida sacramental, cuando no hay unidad. Un diablo suelto en la iglesia hace mucho daño a las demás personas. Bien interesante, hoy hemos aprendido algo bueno para nuestra vida cristiana. Aprendemos a vivir en la unidad, como Jesucristo es modelo para nosotros de vivir en la unidad con su Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Te doy mi corazón sincero. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Para gritar sin miedo tu grandeza, Señor.